Muy buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación para acompañarnos a la presentación del tercer reporte de monitoreo de propaganda electoral 2021, elecciones legislativas municipales y del Parlace. A continuación doy paso con las palabras de bienvenida por parte del director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar. Bueno, de nuevo gracias por acompañarnos en la presentación de este reporte, que es el tercero y último que hacemos previo a la elección. De acá solo nos quedará consolidar todos estos datos para presentarlos en un informe final. Esta presentación se hace, obviamente, luego de concluido el periodo oficial de campaña electoral y por eso queremos ofrecer estos datos sobre cómo se desarrolló particularmente el último mes y luego un consolidado de todo, un consolidado preliminar de todo la inversión y el tiempo aire que se utilizó en la campaña electoral. Obviamente estamos ya a un par de días de la elección y lo que nosotros podemos señalar es el tema de el tipo de campaña que tuvimos. En las valoraciones finales vamos a señalar algunos de los aspectos que creemos más relevantes del desarrollo de esta campaña electoral y quedamos también al final de la presentación abiertos a cualquier duda, pregunta que ustedes puedan tener referente a los datos que vamos a presentar. Como les decía, en un par de meses daremos el informe final, consolidado final, de el gasto de campaña de esta elección 2021. Así que previamente voy a dar unas indicaciones de la metodología que se utilizó y luego pasamos a los datos. Vamos a la primera lámina. Bueno, en este caso, reiterar que usamos la plataforma tecnológica de la empresa Monitec, el Monitoreo Tecnológico de Medios. En este caso, la plataforma monitorea la transmisión de pauta publicitaria y electoral de los diferentes medios que se están monitoreando. En este caso, el sistema monitorea o escucha en cada estación o televisora la señal de su transmisión y de ahí retoma haciendo una búsqueda en esa transmisión de spot que previamente fueron cargados a la base del sistema. En esa medida, este sistema de Monitec graba toda la transmisión en cada medio que se está monitoreando durante las 24 horas del día. Esta transmisión se hace y este monitoreo se hace a partir de haber identificado previamente los spots y haberles colocado una huella digital. Vamos a la siguiente. Y en esa medida, como se graba y se almacena toda la programación, eso permite detectar e identificar los spots esto se hace de forma automática. No hay intervención humana en todo este proceso de captura de la información y esto lo señalamos porque al no haber intervención humana no se alteran los resultados o datos que se puedan extraer. Otro aspecto de metodología, que en este caso es para radio y televisión, tiene que ver con que el sistema solo reporta los spots que pueden haber sido detectados. Y en este caso nos indica el nombre, el partido, la hora, el minuto y segundo exacto y el medio en que se detectó este spot. Y como ya lo hemos advertido en otros reportes, de forma manual se coloca la tarifa a cada uno de estos spots. Vamos a la siguiente. Aquí está un esquema que igual se les va a trasladar esta presentación. Se escucha interferencias. Pero no sé si será el sonido ambiente o será del micrófono. Yo te sugeriría que te quitaras la credencial. Bueno,
En este caso, esta presentación se les enviaría a todos los miembros de la prensa y ahí encontrarán, digamos, este esquema de cómo se hace la transmisión. Vamos al siguiente. Para el exterior, digamos, MUPIs, vallas publicitarias, vallas electrónicas. Ok, ya dicen que se escucha mejor. Aquí la empresa contrató a personas que 2 veces al mes hacían levantamientos en ciertas rutas predeterminadas de alto tráfico, donde se tomaba una fotografía y se georreferenciaba la propaganda que estuviera colocada en los exteriores, en MUPIs y todo esto, ¿verdad? Aquí se documentó toda la propaganda que se encontró en las rutas que ustedes ven ahí. Son aproximadamente 21 calles y avenidas del área metropolitana las que se monitorearon. Vamos a la siguiente. Ahora, con la pauta online, mencionarles que durante el mes de enero no, regresa. Se monitorearon. No, o sea, el siguiente, ahí. Se monitorearon 281 sitios que se van a reflejar en el informe final y lo que se extrajo de esta monitoreo, que también lo hizo la plataforma, es estos datos. ¿Quién está pautando? ¿Dónde pauta? ¿Con qué formatos? ¿Con qué productos? ¿Y cuánto se estaba invirtiendo? Eso para efectos de la metodología de cómo se extrajeron los datos de Internet. Vamos a la siguiente. El monitoreo tiene también limitaciones. En este caso, la empresa señala que el grado de acierto en la detección de los spots ronda el 96% del tiempo que se ha monitoreado. Y acá es pertinente señalar cuáles son las limitaciones. La primera puede ser interrupción de la transmisión del medio que se está monitoreando, que puede ser atribuido al mismo medio. Digamos, falta de energía eléctrica, pérdida de enlace, etc. También las condiciones meteorológicas o climatológicas afectan lluvia, vientos, eso puede distorsionar la captura de la información y la caída del sistema por falta de energía o internet. Es otra limitación del monitoreo. Vamos a la siguiente. Ahora, solo un par de aclaraciones metodológicas antes de ingresar a los datos. En primer lugar, acá no hablamos de costo directo, sino que hablamos de un valor estimado de la propaganda. Y esto lo hacemos en primer lugar porque nosotros utilizamos como base para calcular este valor económico la tarifa plena que ha declarado cada medio de comunicación ante el Tribunal Supremo Electoral. Y hacemos esta aclaración porque teniendo en cuenta que hay bonos y regalías que pueden hacer los medios a los partidos políticos, esto sin duda altera el valor total, el costo total que se paga por la propaganda. Entonces, aclaramos eso, que los valores económicos que vamos a dar son eso, una estimación, un aproximado de lo que se puede significar el valor de esta propaganda. Ahora, la propaganda por candidato que se ha detectado se le ha asignado al partido político precisamente porque compite con este partido político o por este partido político. También se ha monitoreado y se han agregado los datos de la publicidad del gobierno de El Salvador, siempre y cuando esta tenga como intención influir en la decisión electoral, es decir, influenciar la opción de voto. Lo otro es que los datos del mes corresponden a la fecha desde el 1 de febrero hasta el 21 de febrero. Esos son los datos del mes, pero verán a ustedes algunas láminas que abordan
desde el mes de noviembre, diciembre y enero, desde el mes de diciembre, enero y febrero. Ya vamos a sacar los datos de los 3 meses que se han monitoreado. Vamos a la siguiente. Bueno, con esto, introducción, dejo con ustedes a la coordinadora del Centro de Monitoreo, Denise Iliesar, para que nos pueda proporcionar los principales resultados del monitoreo realizado. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a continuación a presentar los principales resultados del tercer monitoreo de propaganda electoral 2021. Bien, como algunos aspectos metodológicos que hay que tener en consideración, como ya se mencionó anteriormente, el monitoreo de propaganda electoral realizado por Acción Ciudadana fue realizado desde el 27 de noviembre de 2020, es decir, un mes antes del inicio de la campaña oficial para las elecciones legislativas, municipales y del Parlacen. Este monitoreo comprende hasta el 21 de febrero porque se ha realizado un corte para poder presentar los datos del presente día. Hay que señalar que el número de partidos políticos que emitieron propaganda en los medios monitoreados fueron 9, es decir, se encontró publicidad de los partidos Arena, FMLN, Cambio Democrático, Nuevas Ideas, Gana, PCN, Nuestro Tiempo, Vamos y PDC. En cuanto a los medios monitoreados, los medios son las distintas emisoras de radio, los distintos canales de televisión nacional, también los medios de prensa escrita, las vallas del exterior y, por supuesto, las redes sociales. Como ya señalaba, pues el periodo de monitoreo del mes de febrero corresponde desde el 1 hasta el 21 de febrero. Bien, para comenzar, hay que señalar que el monitoreo de propaganda estima que el valor de la propaganda electoral emitida por los partidos políticos y las candidaturas en radio, televisión, prensa escrita, vallas publicitarias y redes sociales tiene un monto estimado de 12.3 millones de dólares. Es importante señalar que este monto no incluye ningún tipo de publicidad firmada por el gobierno. Estamos hablando que el 77% de este valor corresponde a publicidad emitida en televisión, 14% a vallas del exterior y 7% en radio. Bien, ahora si incluimos pues la publicidad que también ha sido firmada por el gobierno y que también ha sido considerada en este monitoreo de propaganda electoral, vemos un incremento del valor de la propaganda estimada respecto a la lámina anterior. En esta ocasión podemos señalar que el monto total que se estima que han gastado las candidaturas, los partidos políticos y también la publicidad del gobierno tiene un monto estimado de 14.7 millones de dólares. Como se observa, la televisión es el medio de comunicación de mayor inversión económica con el 80%, le siguen las vallas del exterior con el 12% y el 6% en radio. Bien, ahora si tratamos de ver los datos desde la perspectiva del periodo de campaña oficial, es decir, el periodo en el que los partidos políticos estaban autorizados para emitir propaganda electoral, pues el monto cambia. En esta ocasión podemos decir que desde el 27 de diciembre hasta el 21 de febrero, el monto, el valor de la propaganda electoral emitida asciende a 12.4 millones de dólares. Como se observa, presenta el mismo comportamiento respecto a los medios de comunicación, 79% en televisión, 13% en vallas del exterior y 7% en radio. Bien, anteriormente Acción Ciudadana realizó en 2018 un monitoreo también de la propaganda electoral para las elecciones legislativas y municipales de 2018. En esa ocasión, el monitoreo detectó que el valor de la propaganda electoral ascendía a 7.4 millones de dólares. En esta ocasión, como ya decíamos, asciende a 12.3 millones de dólares, lo que significa que existe una diferencia aproximada de 4.8 millones de dólares. Hay que también señalar que en la elección de 2018, un punto muy interesante es que el 90% del valor de la propaganda de aquel momento correspondía a dos partidos políticos, que eran Arena con el 42% y el FMLN con el 48%. En las elecciones pues, presentes de 2021, el 71% del valor de la propaganda electoral corresponde solamente a un partido político, que es Nuevas Ideas. Gracias.
Bien, ahora, en el caso del mes de febrero, el monitoreo de propaganda electoral estima que el valor de la propaganda emitida en los 5 medios de comunicación monitoreados asciende a 5.1 millones de dólares aproximadamente. Hay que señalar que todavía hacen falta un par de días del mes de febrero, por lo que considerablemente la cantidad va a aumentar posteriormente. Por partido político, hay que señalar que el 66% del valor de la propaganda electoral emitida en el mes de febrero corresponde al partido Nuevas Ideas, el 16% corresponde al partido Arena y el 6% corresponde al partido FMLN. Ahora bien, de manera global, es decir, desde el 27 de noviembre hasta el 21 de febrero, nosotros hemos consolidado la información y tenemos que el valor de la propaganda electoral en este periodo asciende a 12.3 millones de dólares. De este total, el 71% le corresponde al partido Nuevas Ideas, 14% le corresponde al partido Arena, en un tercer lugar encontramos al partido PCN con un 6%, y en un cuarto lugar encontramos al partido FMLN con un 3%. Bien, vamos a comenzar a detallar los datos respecto a cada partido político. Hay que señalar que sin duda la matriz de inversión económica de cada partido político es distinta y ustedes podrán ir viendo las diferencias. En el caso de Arena, pues el partido político concentró su inversión económica en televisión, seguida de vallas del exterior, también la radio y un mínimo porcentaje en redes y en prensa escrita. Como ustedes pueden observar, en el caso de la televisión, el 50% de la inversión económica de dicho partido político se concentró en los distintos canales de televisión nacional. En el caso del partido Cambio Democrático, el partido político únicamente hizo uso de 2 medios de comunicación monitoreados. Para el caso, hizo uso de las distintas emisoras de radio, ya que ahí concentra el 88% del valor de su propaganda, y también se encontraron algunos anuncios que fueron emitidos en las diferentes redes sociales. En el caso del partido FMLN, pues encontramos que la mayor inversión económica corresponde a los medios de televisión, específicamente el 82% del valor de la propaganda se concentra en este tipo de medio, el 14% se concentra en vallas del exterior y el 2% corresponde a redes sociales y también a la radio, respectivamente. En el caso del partido Gana, vemos que el partido político pues tuvo una mayor inversión en televisión con el 64%, en el caso de las vallas del exterior corresponde al 27% y un mínimo uso en radio con el 8%. Bien, en el caso del partido PCN, el partido se parece, la matriz de inversión del partido político se parece mucho a la del partido Arena, ya que casi la mitad de su inversión económica total fue destinada a los medios de televisión, específicamente con el 52%, 27% le corresponde a vallas del exterior, 18% le corresponde a la radio y 2% corresponde a anuncios que fueron emitidos en las diferentes redes sociales. Bien, ahora en el caso del Partido Demócrata Cristiano, vemos que existe una distribución un poco más equitativa de alguna manera en algunos medios de comunicación. El partido político pues decidió invertir o distribuir su inversión en los medios de televisión con un 35%, también en las vallas del exterior con un 35% y en radio tiene un 27%. La prensa y las redes sociales tienen un porcentaje del 2 y 1% respectivamente. Bien, en el caso del partido político Nuevas Ideas, los datos del monitoreo de propaganda electoral realizado señalan que el 89% del valor de la propaganda se concentra en los medios de televisión, un 6% corresponde a vallas del exterior, 4% corresponde a anuncios que fueron detectados en las distintas emisoras de radio y 1% a anuncios que fueron emitidos en redes sociales. En el caso del partido político en nuestro tiempo, el partido, a diferencia del resto de partidos políticos que ya observamos, no destina una mayor inversión económica en televisión, sino que lo hace en las vallas del exterior. Específicamente, el monitoreo detecta que el 78% de su inversión económica se concentra en este tipo de medios, vallas publicitarias, vallas electrónicas, movies y demás, y un 11%
se destinó a algunos anuncios que fueron emitidos en televisión. En el caso del partido Vamos, creeríamos que, bueno, de acuerdo con los datos del monitoreo de propaganda electoral realizado, parece que el partido político tiene una distribución más equitativa respecto a los medios monitoreados. Como ustedes pueden observar, en los 5 medios, estos fueron utilizados casi en una proporción igual. Por ejemplo, en el caso de la prensa, el partido político destinó muchos anuncios en este tipo de medio de comunicación, específicamente el 40%, 36% corresponde a vallas del exterior, un 8% corresponde a anuncios que fueron emitidos en televisión y un 3% corresponde a redes sociales. También la radio pues tiene un 13%. Vamos a ver. Bien, en total, de acuerdo con los datos de cada partido político, la televisión continúa siendo el medio de comunicación utilizado por los partidos políticos y las candidaturas para emitir sus mensajes. Obviamente hay que señalar que el 77% del valor de la propaganda electoral emitida entre el 27 de noviembre hasta el 21 de febrero corresponde a anuncios que fueron emitidos en dicho medio de comunicación, 14% corresponde a vallas del exterior y un 7% corresponde a anuncios en las distintas emisoras de radio. Bien, por otra parte, hay que señalar que el monitoreo también detecta el número de veces que los anuncios que fueron emitidos en radio y televisión fueron reproducidos. En esta ocasión, en el mes de febrero, hay que señalar que todos los mensajes fueron, el número de veces que se transmitieron estos mensajes asciende a 23.637 veces. De este total, la mayoría lo concentra en la radio, podemos ver 14.000 ahí, y por supuesto el partido político que tuvo una mayor transmisión de sus mensajes o una mayor frecuencia de estos fue el partido político Nuevas Ideas, con 12.874 veces. Asimismo, desde el 27 de noviembre hasta el 21 de febrero, todos los anuncios que fueron emitidos durante la propaganda electoral tuvieron un número de reproducción que asciende a 64.644 veces. Bien, por otra parte, hay que hablar también acerca del tiempo aire, de los mensajes que fueron emitidos en radio y en televisión. Es preciso señalar que en este monitoreo de propaganda el tiempo aire asciende a 24.18 días, casi un mes. Esto significa o es equivalente a 580.32 horas y es el partido político Nuevas Ideas quien comprende la mayor cantidad de tiempo aire, con 13.25, como ustedes pueden observar. Arena está en un segundo lugar con 5.19 días, y el PCN con 3 días y así sucesivamente. Bien, y por supuesto también hay que hablar acerca de la publicidad que fue firmada por el gobierno y que también el monitoreo de propaganda electoral detectó. Por una parte, hay que decir que desde el 27 de noviembre de 2020 hasta el 21 de febrero de 2021 se estima que el valor de la propaganda electoral que fue firmada por el gobierno asciende a 2.4 millones de dólares. Hay que decir que el medio de comunicación que comprende esta inversión económica le corresponde a la televisión. Específicamente, 96% del valor de la propaganda se concentra en dicho medio, 3% corresponde a la prensa escrita y apenas un 2% le corresponde a las vallas del exterior. Asimismo, con respecto a, en la gráfica, ustedes pueden también observar el monto que el monitoreo detecta para cada mes. Por ejemplo, desde noviembre a diciembre, el monitoreo detectó que la publicidad del gobierno ascendía a $357,000 aproximadamente. En enero se ve una baja porque ahí el monto desciende a 103,000 y por supuesto en febrero parece que el monto prácticamente se quintuplica respecto a los datos que ya teníamos en el primer mes del monitoreo de campaña, ya que el monto asciende a 1.9 millones de dólares. Hay que señalar que en el mes de febrero solo se detectaron mensajes en televisión y algunas vallas publicitarias, pero en el caso de la televisión se detectaron que los mensajes fueron transmitidos 1.790 veces. Y estos mensajes tuvieron un costo, de acuerdo a la tarifa de los medios de comunicación, que asciende a 1.9 millones de dólares. Yo me quedaría hasta acá para dar un paso al licenciado Escobar con las valoraciones finales. Bueno, con estos datos solo queremos concluir en un par de cosas que ya también habíamos mencionado en el reporte anterior.
El primero tiene que ver con que hemos estado frente a una campaña más inequitativa respecto del resto de campañas electorales. Si bien antes el FMLN y Arena concentraban la propaganda electoral y los recursos para la misma, ahora se ha pasado de un modelo de 2 partidos que concentran la propaganda a 1. Y esto, llevando estos datos en porcentaje, estamos hablando de un partido que reunió el 70% de la propaganda electoral que se transmitió. Algo que, como ya lo vieron con los datos, no había pasado con un solo partido, sino que eran 2 los que se habían repartido la propaganda. Igual en la elección presidencial tuvimos 3 partidos, mejor dicho, perdón, 2 partidos, Arena y Nuevas Ideas, disputándose el gasto de campaña y el tiempo aire. Pero ahora sí se ha dado una total disparidad en los recursos. Obviamente esto puede provenir de falta de deuda política para los partidos, falta de apoyo de los financistas, y a esto hay que agregarle que el aparato estatal se puso a disposición de un partido político y emitió propaganda que buscaba incidir en el electorado. Y lo otro, para terminar estas breves valoraciones, es el tema de que debe indagarse el origen del financiamiento de esta campaña electoral. Hasta la fecha nosotros no tenemos datos de quién financia al partido Nuevas Ideas. Esto sería importante en aras de la transparencia, que el partido haga una rendición de cuentas de dónde financió esta campaña electoral, por los datos que acabamos de mostrar, que nos muestran una gran disparidad respecto del resto de partidos. Así que hasta acá llegamos con la presentación. Si ustedes tienen alguna pregunta, la podemos contestar. Si no, pues les agradecemos su presencia y en breves momentos, o creo que ya se les hizo llegar la presentación, pero igual estará subida este video en las redes sociales de Acción Ciudadana. Buenas tardes. De nuevo agradecemos que nos haya acompañado a la presentación de este tercer reporte de monitoreo de propaganda electoral. Si usted tiene alguna pregunta o comentario, le agradecería que desactive el silencio de su micrófono y nos indique su nombre y el medio del cual nos escribe. También puede hacer llegar sus preguntas a través del chat. No sé si hay alguna pregunta respecto al documento que hemos presentado esta tarde. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Pamela. Gracias. Buenas tardes a los demás compañeros y compañeras de Radio Corporación. Bien, con respecto a esta información que ustedes nos acaban de brindar, que por cierto es muy buena, y es para nuestro conocimiento también el hecho de tener estos datos para manejarlo el día de las elecciones y también como monitoreo también en ese día, no solamente cobertura, sino que monitoreo. Por parte de Nuevas Ideas, quisiera saber si han tenido algún bloqueo con algún acceso más a profundidad. Sí sé que hay, ¿cómo le puedo decir? Que hay falta de información, pero ya en sí a bloqueos más graves con respecto a esto. Le comento, a ver si logro solventar su pregunta. Nosotros en 2019 le pedimos la información a Nuevas Ideas sobre su financiamiento de 2018. No lo entregaron. Tuvimos que ir al Tribunal Supremo Electoral. El tribunal ordenó que le entregaran, pero no se ha hecho cumplir esa resolución. Le hemos dicho al actual tribunal, hagan cumplir su sentencia. No la han hecho cumplir, entonces tenemos que, de 2018, no tenemos mayor dato de Nuevas Ideas. 2019, le solicitamos la información, tampoco la entregaron, declararon que el listado de sus donantes es información confidencial, entonces no se entregó la información. Y no tenemos estados de resultados, balances, no tenemos nada de eso. Y en el sitio web del partido no hay reflejada información financiera, no hay listado de donantes. Entonces, ya tenemos 2 años de que este partido no nos entrega información. Entonces,
en realidad es desconocido la fuente de financiamiento y los montos que declaran el Partido Nuevas Ideas. Y por eso el señalamiento de que se debe de indagar de dónde se financió esta campaña electoral. No sé si contesto la pregunta. Hola, sí, sí me contesta, pero yo me refiero como a ataques ya de una índole más fuerte. Si ha habido alguna persecución personal por parte de Nuevas Ideas, a que ustedes han tratado y han pedido también información que tiene que estar al acceso público de la población. No. Entonces, o como acción, no han recibido ataques por parte en sí del partido. No, de ese tipo de cosas no ha sucedido. No nos han atacado, ya más allá de decirnos a alguna gente que pueda ser afín al partido, de que somos los mismos de siempre y cosas por el estilo, pero no ha sucedido nada de eso. Solo más allá de que no nos han entregado la información, eso es lo que ha pasado. Hola, a través del chat nos hacen una pregunta. Romela Hernández de Canal 33 pregunta, quiere saber si existe el dato del número de spots de las radiodifusoras específicamente que se encuentran en el poder del Estado, que hayan realizado en función de incidir en el electorado. Ok, fíjese que sobre esa pregunta, consultamos a la empresa por qué no nos había enviado dentro de los datos información sobre el Canal 10, Radio El Salvador y el periódico del gobierno. Y lo que nos dijo es que no entendían, no sabían por qué a la hora de querer captar la transmisión del canal con la plataforma de ellos, se entraba mucha interferencia, entonces eso distorsionaba la posibilidad de capturar los spots o los mensajes que ahí pudieron haberse dado, ¿verdad? También en la radio. Entonces, por eso es que no hay, digamos, datos de estos medios. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Y también Romer de Canal 33 vuelve a preguntar y dice que, y sobre las radios que pasaron a poder del CONAP. Las redes, o sea, de comunicación. Las radios que pasaron a poder del CONAP. Tenemos, ¿verdad que hay de la 102.9? Sí, ¿verdad? Sí, tenemos de eso, de la 102.9, por ejemplo, del grupo SAMIX, pero no lo hemos, digamos, presentado acá. Eso va a estar, esos totales y la cantidad de spot van a estar en el informe final. Ahí vamos a detallar por medio, por emisora, por canal, a dónde se publicó y qué cantidad de spot tuvieron. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no la hay, agradecemos que nos hayan acompañado a la presentación del tercer reporte de monitoreo de propaganda electoral 2021, elecciones legislativas municipales y del Parlacen. Yo les acabo de enviar a través del chat el enlace de esta presentación. Igual los números que tengo de ustedes también se los acabo de compartir. Así que agradeciendo nuevamente la referencia de darnos cobertura y esperamos que tengan un excelente día.